Fidel El Juri es un artista audiovisual y selector musical que se mueve entre ritualidad, tecnología ancestral y su propia relación con la naturaleza. Su experimentación con sonidos e imágenes en movimiento lo ha llevado a escenarios internacionales y de paso a la salita de Contrabando. Gracias, Fidel, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Lucho, por tenerme aquí. Sobre todo para los mayorcitos que están en nuestra audiencia, ¿qué mismo haces tú? Bueno, en resumen, experimento bastante con imágenes y con sonidos, ¿no? Y cada proyecto tiene como una investigación muy grande, tiene como, cada uno es diferente, cada vez que me inspira algo, me pregunto algo, comienzo una búsqueda y eso implica como una investigación extensa y de eso resultan como mis proyectos, que básicamente son instalaciones audiovisuales, son presentaciones en vivo, todo lo que tenga que ver con el Trabajas en formatos a gran escala también, sí, cosas grandes. Sí. ¿Cómo ha sido tu preparación, tu formación para llegar a esto que haces? Porque convergen muchos oficios, digamos, en lo que tú haces ahora. Sí, yo básicamente soy autodidacta. O sea, lo que yo aprendí en el lugar donde yo estudié, a estas alturas de la vida no serviría para nada, porque trabajo bastante con tecnología. Entonces, me considero completamente autodidacta. Yo todos los días estoy aprendiendo algo y cada proyecto implica también más cosas técnicas que en el camino voy investigando y voy como probando y aprendiendo. Lo tuyo es cruzar la imaginación con la técnica, con la tecnología. ¿Primero te planteas el sueño y luego cómo hacerlo? ¿O siempre el cómo hacerlo es una limitación en el momento de plantearte ese proyecto que quieres que luzca y que produzca tal o cual sensación en el público? No, en realidad siempre me planteo como una idea, como un resultado. Y el camino para llegar siempre es distinto. Siempre me lo imagino de alguna manera, me lo imagino con alguna forma técnica específica, pero al final todo va cambiando. Tus proyectos se componen de grabaciones de campo, de diseños textiles ancestrales, de cantos nativos, sintetizadores, sonidos binaurales, fractales, patrones, chacanas, imágenes de plantas en microscopios, gráficos generados por computadora y una cantidad de recursos similares para generar experiencias sensoriales que de alguna manera lo que tratan es de aludir a estos trances rituales y viajes chamánicos. ¿Trabajas tú desde esa perspectiva también de la Pachamama, de la Madre Tierra, de las medicinas? Sí, en realidad mi trabajo es simplemente como un espejo de lo que es mi vida en el presente. O sea, trato de que mi trabajo sea lo más honesto posible. Sí. Tu trabajo es un reflejo de tu vida. Sí. ¿Y en qué momento de tu vida estás? ¿Cómo es tu vida actualmente? Bueno, hace algunos años dejé la ciudad. Me cansé de la ciudad, me cansé de justamente cómo llevaba mi vida. Era mucho más mercantil, publicitaria. De ahí vengo, de ahí es mi background. De ahí viene como la animación, las computadoras. ¿Tú fundaste una empresa? Yo fundé una empresa, sí. ¿Qué se llama? Philo Motion Studio. ¿A qué se dedicaba esta empresa? Esta empresa se dedica hasta ahora a hacer motion graphics, básicamente. O sea, no sé, animación 2D, animación 3D. Para comerciales, para comerciales. Sí, ese era como mi objetivo y era mi meta cuando yo llegué acá a Quito. ¿Tú fundaste esta empresa? Yo fundé la empresa con 2 socios y luego de 5 años de como este gran proceso de fundar la empresa, de comenzar a trabajar con clientes internacionales, con nombres súper grandes, hacer mappings por primera vez aquí y afuera, en grandes, como en estadios. Yo pensaba que ya había logrado lo que me había propuesto hace unos años. Eso era, y el momento en que llegó yo comencé a sentir que no era completamente feliz, porque tal vez lo que yo usaba, la técnica, o sea, como usar este tipo de herramientas, era lo que me gustaba, pero tal vez el fin de todo lo que hacía no era lo que me mantenía feliz. ¿No suena un poco como a una paradoja que un tipo que hace presentaciones ante multitudes viva apartado, casi en una onda rural y en solitario? Sí, completamente rural. Sí, pero en realidad yo disfruto mucho mi nuevo tipo de vida. Desde hace 3 o 4 años estoy como muy tranquilo ahí en mi estudio,
mi casa está rodeada de miles de árboles. Y eso es parte también de tu obra y creo que es un poco la esencia de, sí, de tu bastante. trabajo. Por eso te decía que tiene bastante que ver lo que hago, mis trabajos, mis obras, con lo que está pasando en mi vida. O sea, simplemente es una forma más de comunicación de lo que está pasando en mi vida. Has presentado tu trabajo tanto en solitario como en colaboración en una serie de espacios, festivales súper importantes que van desde la Bienal de Cuenca o el Centro de Arte Contemporáneo, la Fiesta de la Luz en Quito, hasta el Sonar de Barcelona, Motega en México, el Estéreo Picnic en Colombia, y la lista sigue a países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Chile. Actualízame en relación a dónde nomás se exhibe y dónde has presentado tu trabajo. Lo último que he presentado fue en Alemania por segundo año consecutivo, en Holanda, en festivales estrictamente audiovisuales, como de artistas que hacen bastante esta unión con el audio y el sonido de una forma más experimental y con tecnología y arte. La verdad, en esta última experiencia que estuve como con 140 artistas audiovisuales elegidos en el mundo, en Holanda específicamente, fue interesante porque de alguna forma hubo bastante feedback en el sentido de que mi trabajo les parecía muy novedoso tal vez, que no, en realidad no es lo que yo busco. Yo no busco en realidad como, yo no pienso, en el momento en que yo concibo una obra, yo no pienso en que sea muy novedoso para la gente. En realidad simplemente investigo y trato de hacerlo a mi manera para comunicarlo de mi forma. ¿Cuáles son tus motivaciones para crear? ¿De dónde partes? ¿Cuáles son las inquietudes que te mueven? Depende del momento, Por completamente. ejemplo, ahora. Ahora estoy con un proyecto que se basa en el Cotopaxi, en el volcán Cotopaxi, es el volcán más cercano a mi casa. En sí, mi casa está en zona roja cuando el volcán ha estado activo, como el año pasado. Mis primeras inquietudes hace algunos años comenzaron con los yumbos, porque conocí de que en sus rituales que permanecen hasta ahora vivos, ellos mantienen esta tradición oral de las personalidades que tienen las montañas, ¿no? De las historias orales que tienen las montañas y cómo se desarrollan un montón de historias que a la vez ayudan a tener una identidad en base a estas historias que nadie sabe si son reales o son ficticias, ¿no? Sobre la danza de las montañas voy a leer algo que dice así: es una fusión de la danza ritual de los yumbos con una escultura aumentada por medio de luz y sonido. Las imágenes que se proyectan en la escultura se componen de reconstrucciones digitales de los Andes equinocciales a partir de imágenes satelitales y visuales que se activan por medio de sensores ubicados en los pingullos y tambores, traduciendo el sonido que producen los instrumentos en un dispositivo para mezclar imágenes. Suena tan complejo. Suena tan complejo, sí, pero es eso, sí. Yo busco colaborar con cosas que me intrigan bastante. En el momento de saber de que las montañas es como un pilar fundamental desde tiempos muy lejanos en esta parte de los Andes, encontré de que hay rituales, ¿no? De que hay rituales y que todavía están vivos, ¿no? Porque yo en realidad no estoy tratando de rescatar nada, porque estoy colaborando con cosas que están vivas. Entonces, en ese proyecto en específico busqué a estas personas, a esta comunidad que trabaja bastante con la ritualidad en cuanto a agradecer a las montañas en fechas específicas, dependiendo de los movimientos del sol, de los solsticios, de los equinoccios. ¿Qué es la discoteca particular El Juez? Wow, ya, eso es la discoteca de mi abuelo, es toda su colección. Era melómano él. Sí, completamente, sí. Y tengo la suerte de ahora ser el dueño de unos 7.000 discos. 7.000. Sí, y que sigo aprendiendo a partir de ahí, ¿no? O sea, me gusta igual aprender de las cosas nuevas. Sigo comprando vinilos cuando me voy de viaje. Soy súper... Tengo mi tiempo como para poder ir y conocer música. Tienes una colección muy grande entonces de viniles. Sí, y... ¿Y qué nomás tienes ahí? De todo, pero, o sea,
Tengo una colección muy importante sobre música ecuatoriana. Es lo que investigo bastante. Es lo que investigo bastante y de lo que me gusta desarrollar como sets, selecciones, como contando cosas. ¿Te gusta contar historias a través de las mezclas que haces, de los playlists? Sí, sí. Es que creo que es una forma más de comunicar, como todo en mi vida en realidad. Como apartarme un poco porque no soy la mejor persona como para comunicarme con palabras. Ese es como algo que aprendí, sé. Oye, ¿y bailas a todo esto? ¿Bailas? Completamente, soy el mejor. Eres el mejor bailarín. ¿Qué son los neorrituales? Eso es algo muy distinto. Los neorrituales son formas de agradecer a la tierra, formas de agradecer al entorno desde una perspectiva, desde mi perspectiva en realidad. Yo lo hago con mis medios. Y eso es un proyecto que yo lo comencé en el 2013 y que sigue hasta ahora vigente y estoy próximo a hacer 2 más. ¿Qué es Sol Recto? Sol Recto es un proyecto que hice en Pujilí en fechas del Mushuk Nina, del Renacimiento. Lo metí en una iglesia, es una escultura de video, o sea, metí una proyección dentro de una iglesia como levantando otra vez el sol, que era donde están construidas encima las iglesias, ¿no? Donde nuestra creencia principal, de dónde venimos. Y como reinsertar el sol, ¿no? Reinsertar el sol en ese mismo espacio. Que fue construido sobre ruinas probablemente de templos de adoración al sol. Sí, exactamente. Entonces es muy simbólico lo que hago ahí. Es como reinsertar el sol, reinsertarlo en la fecha exacta de los solsticios y los equinoccios. Eso ya lo he hecho dentro de la iglesia, de la primera iglesia que se construyó en Pujilí, en la fecha del Mushuk Nina, y también lo he hecho aquí en Quito, dentro de la iglesia del Museo de la Ciudad. También con la misma perspectiva, levantar como el sol de nuevo, que la gente levante su mirada de nuevo al sol. ¿Qué es Dual? Dual es un proyecto que lo hice en Perú, con una comunidad Shipibo. ¿De la Amazonía? Sí, ellos son de la Amazonía. Simplemente estuve con ellos y pude como abstraer, entender algunas de sus simbologías y de sus rituales y de cómo perciben el mundo, que es muy distinto. Y en base de eso encontré bastante la fractalidad de sus textiles, ¿no? Porque ellos tienen una forma muy distintiva de gráficos en sus textiles, que son muy fractales. Como patrones. Como patrones. Y yo eso lo interpreté en unos y ceros en la computadora, porque eso es matemática pura. Y ahí comencé a hacer esta relación entre la fractalidad, la matemática natural de las plantas, del mundo en que vivimos. Oye, Fidel, ¿es cierto que eres daltónico? Sí. ¿Y cómo se lleva esto siendo un artista audiovisual? ¿Habrás tenido una vida interesantísima, llena de desafíos? Más que desafíos, he tenido una vida llena de gente que me dice que no puedo hacer lo que he tratado de hacer toda mi vida. He tenido problemas muy grandes en trabajos anteriores, dentro de departamentos de diseño gráfico, de motion graphics. He tenido, pero bueno, a la final eso ha sido muy positivo porque me ha llevado a un proceso de entendimiento muy distinto a partir de que yo comencé a hacer mi propia obra. Con mi visión ha sido un proceso de entender de alguna forma y ahora tengo la suerte Una cosa muy interesante dentro de ese tema es que naturalmente ahora sé cuál es mi paleta de colores, a dónde va mi paleta de colores en mis trabajos. Y es muy interesante porque eso no me di cuenta yo solo. Eso me di cuenta después de un gran proceso de ya hacer obras y que personas me comiencen a distinguirlos por el tipo de paleta de colores, por el tipo de cromática. Y comencé a entender que así es como naturalmente sale de mí. Sí. Oye, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir este trabajo tan loco, tan maravilloso que tú haces. Esto es De Contrabando, volumen 2, con Fidel El Juri. Nos vemos la siguiente.